Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulia sobre filosofía de la ciencia, el cual es un espacio de diálogo y comunicación virtual en la cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Pueden contactarnos a través de los correos lochoar@unbosque.edu.co o bastidasastrid@gmail.com. Nos encontramos todos los días jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. También estaremos dando más adelante un link donde ustedes pueden encontrar los diferentes videos que periódicamente se están subiendo para mayor información respecto a las temáticas. En la tarde de hoy estamos entonces concentrados en un tema particular que corresponde a un artículo publicado en la revista de Sociología del Trabajo y Estudios Culturales de CONICET, el número 14, volumen 13, del verano de 2010. Esta es una revista que se publica en Argentina, en Santiago del Estero, Argentina. El título del artículo, Ralph Dahrendorf, crítica e implicancias de su teoría ecléctica de las clases. Y su autora, María Celia Dweck. En este artículo, lo que hace la autora es una explicación y una crítica a la teoría de las clases planteada por Ralph Dahrendorf, quien se propone también integrar los enfoques marxista y estructural funcionalista y lograr así una auténtica superación de la teoría marxista de las clases. En las descripciones que allí se brinda, el autor de La sociedad postcapitalista del siglo XX, es donde todo lo conduce a demostrar la ineficacia de la teoría marxista para explicar nuevas condiciones sociales y la falta de pertinencia de sus conceptos fuertes. Su teoría de las clases, además de tender a relativizar el poder de la clase dominante, compromete paradójicamente una disolución del concepto de clase social. El interés aquí es presentar una de la presente tesis de Dahrendorf, formulada hace medio siglo, pues se fundamenta en que ellas han constituido una importante fuente de inspiración para toda la corriente del pensamiento actual que promueve el abandono de las antiguas categorías, llamémoslo así, duras, y fomenta el desplazamiento del interés teórico hacia problemas más acordes a la nueva realidad. Entonces, esta es la presentación inicial, de la cual pues Luis Francisco también nos hará una aclaración y precisión de información alrededor del personaje sobre el cual se desarrolla este artículo, el cual es Ralph Dahrendorf. Tienes la palabra. Gracias, Astrid. Y justo antes de explicar algo acerca del autor sobre el cual se va a dialogar, vale decir que la autora, la profesora Dweck, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, es magíster en Ciencia Política y Sociología, docente de Teoría Sociológica Clásica, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, y es coordinadora académica de la maestría en Política y Planificación Social en dicha universidad. Bien, este tema sobre
la conceptualización de las clases sociales y el conflicto de clases sociales en la perspectiva de Ralph Dahrendorf es importante, relacionándola con los estudios en filosofía de la ciencia, particularmente en los estudios de filosofía de las ciencias humanas y sociales, y más pertinentemente de las ciencias sociales. En ese sentido, pues tenemos que saber que Ralph Dahrendorf eh, nació en el año de 1929 y falleció en el año 2009. Fue un sociólogo, filósofo, politólogo y político eh, alemán y británico. Es considerado uno de los autores fundadores de la teoría del conflicto social y hizo muchos aportes de orden conceptual justamente para la aparición de lo que se conoció como la Comunidad Europea posteriormente. Bien, en ese sentido, entonces, el pensamiento de Dahrendorf se define como un defensor del liberalismo, tanto ideológico como político, y esto nos va a permitir entender entonces el enfoque y la línea de trabajo de su argumentación con respecto a lo que son el concepto de clase social y el concepto de conflicto de clases, justamente atacando las categorías desarrolladas en el marxismo clásico, a partir de la lectura de Marx, de una lectura inicial de Marx. Ahora, defiende el liberalismo con algunos matices. Él considera que hay que proponer medidas eficientes para que la eh, denominada clase de los subexcluidos pueda ser explicada, pero al mismo tiempo advierte de las deficiencias de la intervención de los estados en relación con las subclases de los excluidos. En, se deja ver la influencia de uno de sus maestros en ese sentido por la visión analítica eh, y de orden hipotético deductivo. Y aquí vemos que uno de sus maestros es Karl Raimund Popper, sobre todo en su oposición a las propuestas idealistas de configuración de los cuerpos sociales, sin que ello lo lleve a abstenerse de buscar mejorías. Por eso tal vez lo que se puede concluir con su argumentación es la insuficiencia de una visión eh, solamente descriptiva de la realidad social. Entonces, aquí hay que entender que en lo que se va a discutir, Dahrendorf desconfía de las iniciativas públicas porque con ellas se comienza a escurrir la sociedad por el plano inclinado que lleva a situaciones del totalitarismo. Y aquí vemos de alguna manera la concepción de sociedad abierta y sociedad cerrada, de la cual había hablado en su momento Popper. Vale decir que Dahrendorf no está de acuerdo ni con el institucionalismo moralizante de la izquierda, ni con las mezclas ambiguas de la tercera vía de Anthony Giddens, eh, que junto con Tony Blair y Juan Manuel Santos en su momento plantearon una combinatoria entre Estado social de derecho con el bienestar, relacionados con el bienestar y la defensa de las libertades privadas. Dahrendorf arremetió sin escrúpulos contra el comunitarismo y a su juicio termina en la exaltación del concepto de nación y de las particularidades culturales. Esto como una visión general del pensamiento de Dahrendorf. Ahora, posteriormente, miraremos sus ideas acerca de la clase, lo que es clase social y su crítica a la categoría marxista de clase social y su teoría del conflicto de clases. Esto en relación con el
el pensamiento global de Ralph Dahrendorf. También vale decir, como aporte, que Dahrendorf participó en el año 1960 en la discusión que se dio en torno a la filosofía de las ciencias sociales en la disputa de la sociología alemana, que tuvo como participantes a Teodoro Adorno, a Jürgen Habermas, Karl Popper, el propio Dahrendorf, entre otra serie de intelectuales que planteaban la defensa de la visión dialéctica de la sociedad en la investigación social, y otros la visión analítica, como el caso propio de Popper y de su estudiante, de su alumno, su epígono, Ralph Dahrendorf. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a decir que la conferencia de la cual estamos haciendo abordaje en el día de hoy se dio en el año 2009. Y allí, pues, la profesora Dweck recuerda que en el año 2009, en el mes de junio, día 18, falleció el reconocido filósofo y sociólogo alemán Ralph Dahrendorf, quien fue uno de los precursores de la teoría sociológica del conflicto social y llegó a promulgarse como uno de los principales teóricos del liberalismo moderno, con los elementos que ya hemos planteado. Su fallecimiento constituyó una ocasión oportuna para compartir algunas reflexiones sobre su pensamiento en el evento en el que participó la profesora Dweck. De allí surgió un artículo en el cual se concentran las ideas sobre las cuales hizo la exposición, y está referida a la teoría de las clases que se desarrolla en sus obras tempranas, fundamentalmente en la obra denominada Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial. El acento en estos textos, que evidentemente limita los términos de el trabajo pues, que hace la expositora, obedece a varias razones. El, el libro mencionado es considerado como uno de los trabajos más importantes. En él, el autor construye el andamiaje teórico que utilizará luego para el análisis de la sociedad postcapitalista, que es la sociedad contemporánea de la segunda mitad del siglo XX, y es un texto fundamentador de premisas que bajo diversas formulaciones y también diversos autores no han dejado de utilizarse para el examen de la sociedad en el siglo XX. Desde perspectivas que ponen en entredicho la vigencia del aparato conceptual marxista. El propósito principal es sistematizar y explicar la teoría de las clases de Dahrendorf, comprender sus implicancias y hacer al mismo tiempo algunas acotaciones que pudieran ser críticas. Por supuesto, dentro de ello, miraremos nosotros qué podemos aportar en relación a las posibles críticas a los conceptos del marxismo clásico, teniendo en cuenta que hubo desarrollos del marxismo, incluidos los de Luis Althusser, al considerar al marxismo como un campo de conocimientos de base científica, y en resultado de la ruptura epistemológica que él hizo con respecto a la concepción empirista del marxismo y a la concepción humanista del marxismo, plantea una visión de tipo cientifista, según él, en la cual admite la existencia del marxismo en términos como de una categoría científica, y a partir de ello desarrolla toda una serie de elaboraciones que se traduce posteriormente en alguna de sus estudiantes, en este caso la chilena Marta Harnecker, en toda una explicación detallada de las distintas categorías del marxismo, dentro de las cuales está la de la clase social. Bien, volviendo a la línea central de lo que
vengo planteando. En primer lugar, la autora muestra cómo intenta Dahrendorf complementar paradigmas teóricos que son unilaterales para dar cuenta de las dos caras de la realidad social. Posteriormente, anuncia que va a exponer su propuesta teórica superadora centrada en la noción de dominación y su concepción liberal del conflicto. En un nivel más concreto, se examina la representación de los cambios que ha sufrido la sociedad industrial de Occidente y se justifica el reemplazo del dispositivo marxista por nuevas herramientas conceptuales. Finalmente, en la conclusión se evalúa si la teoría de Dahrendorf queda atrapada o no en el paradigma estructural funcionalista. El pensamiento del autor de Dahrendorf, cabe decir que inició sus investigaciones en la década de los años 50, en pleno auge del estructural funcionalismo, cuya teoría de la estratificación social intentó complementar con una teoría del conflicto. Vale decir, por ejemplo, para el caso colombiano, que ciertas derivaciones técnicas en la definición de la condición de la sociedad colombiana están basadas en el concepto de estratificación que formuló Dahrendorf. De hecho, aún funciona en Colombia, aunque está en revisión, el concepto de estratos. Bien, volviendo a lo que venimos presentando, pues Dahrendorf participó en política siendo diputado en el Parlamento alemán por el Partido Liberal y más tarde fue comisario europeo. Se suscribió al movimiento de unidad europea, advirtió sobre los peligros del nacionalismo, del fundamentalismo y la excesiva intervención estatal, y esto contrasta con sus posturas finales de defensa del nacionalismo. Se ha definido como un defensor del liberalismo. Bien, a continuación pues vamos a plantear, pues por la parte de algunos de los compañeros, la integración de las teorías opuestas, en este caso del marxismo y del estructural funcionalismo con respecto al concepto de clases. Vamos a ver cómo se intenta hacer este abordaje con el propósito de hacer una especie de equilibrio o equidistancia entre lo que plantea cada una de estas concepciones. La repito, la de el marxismo o materialismo histórico y por otra parte del estructural funcionalismo. Y aquí vamos a ver algunos problemas de orden categorial, de orden epistémico e incluso de tipo ontológico que será interesante poder examinar. Entonces cedo la palabra para la continuación de esta presentación y los diálogos que de ella se puedan derivar. Muy bien. No sé, ¿quieres comenzar, Armando? O... Bueno, entonces voy a comenzar. Dale tú. Bueno, muy bien. Entonces, tomando precisamente esos lineamientos que Francisco nos ha hecho con respecto al texto, esta integración de teorías que son opuestas, para este caso, pues hay pues una elaboración alrededor de lo que son esta teoría de las clases en la perspectiva de Dahrendorf, quien afirma pues que su punto de partida es la visión de Marx, pero que luego se separará de él para poder hacer con ello pues una perspectiva crítica. Y desde este punto de vista, pues Dahrendorf como filósofo y sociólogo alemán muestra que la tarea científica que él quiere plantear aquí es una visión de carácter ecléctica. Y esta es pues una aparente y única alternativa a esa visión del dogmatismo que se tiene frente a la visión que dejó planteada Marx.
Por eso su formulación pues la presenta como una síntesis entre elementos de la teoría marxista y elementos de la teoría de Max Weber y de la moderna sociología que se reconoce como a sus representantes, a Schumpeter, a Renner, a Heidegger, a Lipset, Rendix y Parson. Así que pues en este trabajo que presenta Dahrendorf, lo que busca es servir para una auténtica superación de la teoría marxista de las clases, visto hasta ese momento como pues la manera de cómo ha sido refutada, pero aún no superada. La teoría del consenso o de la integración social, que es la que plantea Parson y sus aliados, digámoslo así, y está por el otro la teoría de la dominación o teoría coactiva de la integración social, que es la que presenta Marx. Son dos grandes teorías que compiten por la explicación de la estructura social. Entonces aquí Dahrendorf lo que está buscando es un punto más de equilibrios. En el caso de la teoría de la integración social, la representada por Parson, concibe a la sociedad como un sistema constante, estable e integrado, manteniendo una situación de equilibrio, gracias al consenso de todos los miembros acerca de ciertos valores comunes. Por el otro lado, la teoría de la integración social y la de Marx, en cambio, ve en la sociedad una asociación de dominación que se mantiene unida por medio de la coacción y que lleva en sí el germen de la superación. La sociedad así es entonces algo inestable en mutación permanente. Si para el caso de la teoría de la integración social, estas teorías en sí, cada una de ellas tiene unos elementos de la sociedad que contribuyen a su fundamentación. Por el otro lado, la de Marx está relacionada con elementos que contribuyen al cambio. Entonces, sí, podríamos decir ahí que, por ejemplo, para el caso de todos los que defienden la teoría de la integración social, del consenso Parsons, pues cada elemento de la sociedad contribuye a su funcionamiento. De ahí esa estructura funcionalista. Por eso el estructural funcionalismo. Pero para el caso de la otra, cada elemento contribuye al cambio, o sea, la transformación, que en este caso estaría relacionado con la transformación revolucionaria. Es un asunto que me parecía como importante tener en cuenta. Continúa, Astrid. Y sobre todo, pues porque ahí se muestra cómo la episteme que hay subyacente en cada una de ellas. Entonces, para este caso, no se trata de decir que la una sea verdadera o la otra sea falsa, más bien lo que se permite es con ello dar es una explicación acerca de los fenómenos que conforman este objeto de investigación, que es el caso de la sociedad y el conflicto como tal. La estructura social en esa perspectiva pues tiene una doble faz o una doble manera de entenderse en aspectos de integración y en aspectos de poder. Y aquellas teorías son unilaterales en la medida en que se ocupan de unos o de otros aspectos, si lo vemos por separado, cosa que es lo que discute aquí Dahrendorf, y el desafío que está asumiendo es hablar acerca del anhelo de la equidistancia, el de integrar a una nueva teoría estos enfoques complementarios para poder dar cuenta conjuntamente de dos caras de la realidad social como tal. Así que lo que advierten estos modos de ver, el de Marx y del de Engels, por ejemplo, quienes dicen que hay que crear en cada época por su palabra, por lo que ella dice acerca de sí misma y lo que se figura ser. Y con esto ubica lo que es la producción de un autor en el espacio de las formaciones teóricas existentes, que no son suficientes o no bastan con su propia representación y sus propias palabras, sino que es necesario un trabajo minucioso de la lectura que permita con ello describir o que nos permita
descubrir la relación estructural de los enunciados teóricos básicos con problemáticas de la cuestión, es decir, tener elementos de orden teórico que puedan también ser contrastados o correlacionados con lo que presenta en el contexto concreto de la sociedad. Dahrendorf en ese sentido insiste mucho en la cuestión del conflicto y del cambio de las sociedades humanas y considera que en ese punto el análisis estructural funcional tiene fallas. Él no admite la producción sistemática de conflictos sociales desintegrantes. En su esquema, pues no hay un conflicto, que lo que se produce son desviaciones individuales por conductas de individuos patológicos. Y el estructural funcionalismo, pues se olvida de las estructuras sociales como sometidas a una transformación permanente y que las fuerzas que influyen en estas pueden ser elementos internos de la estructura, como por ejemplo las clases sociales. Entonces aquí ya hay un factor diferenciador de la cual muestra cómo Dahrendorf se está distanciando de la perspectiva marxista. Por su parte, la teoría coactiva de la sociedad muestra o proporciona una orientación general más apropiada para la formulación de teoría del conflicto. Sin embargo, pues dice que el marxismo comete el error de ver en las clases los únicos elementos transformadores. Para Dahrendorf, el conflicto de clases, objeto de su trabajo, es solo uno de los aspectos a tener en cuenta sobre el conflicto social capaz de provocar un cambio estructural. Entonces, con eso lo que estamos viendo es que Dahrendorf trata de ver la situación un poco más integrada que de pronto de puntos extremos donde el uno se opone al otro. Sí, hay una cosa ahí, Astrid, yo diría, en el desarrollo de la exposición de la profesora Dweck, pareciera que Dahrendorf no está ni satisfecho con el estructural funcionalismo y su visión de sociedad en las cuales están involucradas las clases, pero tampoco con la visión clásica del marxismo. Digo clásica porque ahora más tarde yo voy a señalar otras cosas de la visión clásica del marxismo, y pareciera ser que la búsqueda de una integración entre los aportes del estructural funcionalismo con los aportes que pudiera dar el marxismo clásico pudiera generar un concepto de clase social más avanzado, incluyendo el concepto de conflicto, que sería el aporte que quisiera hacer Dahrendorf al respecto. Sí, como tal. Pues precisamente a partir de categorías como el conflicto entre roles de familia o en el contexto de escuela o cualquier otra institución, considera que el conflicto como son algunas formas de ser ejemplos con respecto a la forma de cómo existen en la sociedad. O sea, la manera práctica o la parte empírica de este concepto. En su obra Sociedad y Libertad, el autor pues elabora una clasificación de distintos tipos de conflicto social y a partir del cruce de variables, en las cuales pues ahí muestra diferentes rasgos o rangos de los participantes, donde él obtiene precisamente 15 especies o tipos, digámoslo así, de conflicto. Y el conflicto de clases representa a una de esas especies en particular, que es el conflicto entre partes supra y subordinadas de las sociedades como tal. Entonces, está mostrando que no se podría hablar del conflicto social, sino de conflictos o de maneras de ver conflictos sociales, de los cuales por lo menos se encuentra una clasificación de 15 tipos o prototipos. Además, dicho conflicto no necesariamente adopta formas violentas de guerra civil, que es en las luchas de las clases, sino que también aquí es el antagonismo que define a las clases, también puede permanecer latente o bien institucionalizarse. Entonces, ese es otro elemento que le está, digamos, agregando aquí Dahrendorf
y haciendo como una contrapropuesta a la visión marxista, de lo cual pues amplía también una visión que por lo menos en la manera que hoy podríamos entenderlo ya en una sociedad del siglo XXI, encontraría mucho sentido por esa pluralidad de elementos que entran a jugar en los conflictos como tal de la sociedad. Sí, sí, si me permites, quisiera explicar esta parte que viene a continuación, porque es bastante, podría ser bastante polémica, contrastándola con unas visiones del marxismo distintas a las que el propio Dahrendorf en su momento se refiere. Estamos hablando de finales de los años 50, porque posteriormente con el estructuralismo francés, básicamente con los trabajos de Luis Althusser y posteriormente Martha Harnecker, pues habría cierta disputa. Entonces quisiera, si me permites, plantear esta otra sección que se refiere a una teoría superadora de las clases que lleva de la explotación a la dominación. ¿Está bien? Sí, tienes la palabra. Listo, perfecto, te agradezco. Bueno, miremos, la superación de la teoría marxista, según Dahrendorf, debe comenzar por poner en discusión los criterios mismos de la constitución de las clases sociales. Con la separación entre propiedad legal de los medios de producción y control real, el factor determinante para Marx en la delimitación de las clases, la propiedad o la no propiedad de los medios, pierde validez y en consecuencia debe ser reemplazada. No se explica claramente por qué esto. El criterio que lo sustituye adecuadamente, según Dahrendorf, es la participación o exclusión en los puestos de dominación. Y aquí me parece que hay una presentación un poco ligera, porque es que habría que mirar entonces a qué nos referimos con los medios de producción y el control real. Y aquí es donde tenemos que recurrir a, a, a los conceptos dados posteriormente por el marxismo estructuralista. Eh, porque si indagamos ese concepto, los medios de producción están vinculados con toda la infraestructura, organización, formas de trabajo técnicas y sociales que permiten que se puedan generar eh, todos los bienes y servicios que se producen dentro de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de medios de producción, estamos hablando de una categoría que es bastante compleja, que reúne no solamente aspectos físicos, sino relaciones sociales, estructuras de interacción jurídica, formas de transacción económica, que involucran la participación de grupos humanos, dentro de los cuales están las clases. Entonces, el decir de una manera tan rápida, que la separación entre la propiedad legal de los medios de producción y el control real, el factor determinante para Marx en la delimitación de las clases, la propiedad o no propiedad de los medios pierde validez y en consecuencia debe ser reemplazado. Eso es discutible. ¿Por qué razón? Porque es que aquí los medios de producción es un conjunto de elementos que no tienen que ver necesariamente solamente con la propiedad de los medios de producción, sino que tiene que ver también con unas relaciones de orden social, cultural, de unas estructuras jurídicas que hacen que se acostumbren cierto tipo de comportamientos de orden social basados en esas relaciones de propiedad y relaciones jurídicas que la legitiman. Entonces, simplemente no, que pierda validez, no dice por qué ni cómo y que debe ser reemplazado. En ese caso, Dahrendorf indica que el criterio que lo sustituye adecuadamente es el de la participación o exclusión de los puestos de dominación, como si el asunto de la propiedad y del ejercicio de la capacidad de tomar decisiones no estuviera relacionado con
el tener propiedad y tener una estructura jurídica y económica que favorece la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, de esta manera, dice Dahrendorf, se tiene así al poder y a la autoridad en la acepción weberiana de estos términos. Entonces, él acude a la teoría de Max Weber a partir de la base de la explicación de las clases. El poder no se deriva de la propiedad, como suponía Marx, sino que es más bien al revés. Imagínense. Entonces, en este caso, es la propiedad se deriva del poder. Esto resulta un poco inocuo si uno se pone de una manera muy sencilla a interpretar lo que está sucediendo en las sociedades actuales. Los individuos que tienen poder, tienen el poder porque es que hay un sentido de propiedad que le acredita el poder. Ahora, estamos hablando del poder, un poder real, un poder detrás de los poderes formales, porque cualquiera diría, por ejemplo, para el caso colombiano, el presidente Petro no es propietario de medios de producción, pero ahora tiene el poder. Ese es un poder formal, porque el poder real, que es el poder tras bambalinas, lo tienen los que son dueños de los medios de producción. Estamos hablando de todos los industriales, ganaderos, todos los que en sí tienen la capacidad de tomar decisiones en todos los procesos de la producción y las transacciones económicas. Entonces aquí vemos una primera dificultad que yo le observo a Dahrendorf al tratar de dar ese tipo de explicación, que no voy a decir que sea anodina, pero sí podría ser un poco ingenua suponerlo de esa manera. Pero salvándole la espalda a Dahrendorf, vamos a escuchar pues qué sostiene él como para defender esta idea. Dice, las estructuras de autoridad o dominación, tanto si se trata de sociedades completas como dentro de estas, de determinados ámbitos institucionales, por ejemplo, la industria, constituyen dentro de la teoría aquí representada la causa determinante de la constitución de las clases y de los conflictos de clase. La modalidad específica de los cambios sociales, de las estructuras provocadas por las clases sociales impelidas por los conflictos de clase se basa en la distribución diferencial de los puestos de autoridad en las sociedades y en sus ámbitos institucionales. Esto a mí me suena extraño. El control de los medios de producción constituye tan solo un caso particular de dominación y su conexión con la propiedad privada legal, un fenómeno en principio causal de las sociedades industrializadas europeas. Las clases no están vinculadas a la propiedad privada, a la industria o a la economía, sino que como elementos estructurales y factores causantes de los cambios de estructura, lo están a su causa determinante, al dominio y a la distribución de este. Sobre la base de un concepto de clase, definido en función de las situaciones de dominio o autoridad, puede formularse una teoría que abarque tanto los hechos descritos por Marx relativos a una realidad pretérita, como los relacionados con la realidad evolucionada de las sociedades industriales desarrolladas. Yo veo pues que no le quita peso a la propiedad de los medios de producción, pero equipara la propiedad de los medios de producción con otra serie de elementos que pueden intervenir en todo lo que es el concepto de dominación y autoridad. Y el asunto es el siguiente: no se puede poner en una balanza con el mismo peso a lo que es la propiedad sobre los medios de producción con respecto a otros elementos, como por ejemplo pertenecer a un partido político y ocupar un cargo público que tiene relevancia dentro de la estructura del Estado, y decir que alguien que no tiene los medios de producción, pero tiene esa autoridad, va a tener, llamémoslo así, una equidistancia o en una equipotencia con dueños de los medios de producción. Así el uno esté dentro de la estructura del Estado.
No, porque es que hay una dinámica de la economía que perfectamente pueden manejar los miembros de, de los grupos dominantes, por no hablar del concepto de clase, en la dinámica de la economía, es decir, de los dueños de los medios de producción que pudieran hacer en algún momento un paro en la producción y en ello colapsar el funcionamiento del Estado, habida cuenta de que no le está operando la economía del país que están rigiendo a través de ese Estado. Luego, el peso que pueda tener la propiedad sobre los medios de producción con respecto al peso que pueden tener otros elementos que conjugan este análisis sobre la categoría de clases y conflicto de clases no son equivalentes. Hay unas que tienen más pesos que las otras. Bien, pero continuando, para darle la palabra al autor, dice, el objetivo de la teoría de Dahrendorf en este punto es tratar de rebasar una concepción economicista, que sería la que se atribuiría al argumento que yo estoy planteando de las clases sociales, según la cual estas serían definidas exclusivamente en el nivel económico de las relaciones de producción o más concretamente a partir de la propiedad de los medios de producción. Y propiedad equivale aquí a propiedad formal. Pues aquí vale decir que es que justamente las relaciones de producción están en íntima relación con, con la propiedad de los medios de producción. Habíamos dicho que todo ese conjunto de los medios de producción contienen las propias relaciones de producción, que es el tipo de comportamiento que tienen los sujetos, los grupos humanos en el proceso económico productivo, justamente si son propietarios o no de los medios de producción y dentro del funcionamiento de la estructura de la organización social, que en este caso la legitima el Estado, donde hay una serie de roles que se cumplen. Y dentro de esos roles, pues hay algunos que tienen que ver con el proceso de la dinámica de la economía, pero otros tienen que ver con el funcionamiento de la organización social que favorece y legitima a través de la estructura jurídica el funcionamiento de la misma. Y aquí se vuelve a dar de esos pesos y contrapesos donde hay una fuerza muy grande que es la de la propiedad sobre los medios de producción. Yo me quisiera detener acá por si acaso tienen ustedes algún deseo de plantear parte de estos elementos de discusión que estamos presentando. Yo lo que estoy observando es que en el ejercicio que hace Dahrendorf por equilibrar estas dos teorías, queda, digamos, queda insuficiente su explicación, por no llamarlo de que con vacíos, porque de una u otra manera, lo que en alguna parte ya había dicho el texto es, vamos a tomar elementos de lo concreto, o elementos de prueba empírica, para contrastarlo con lo teórico. Y los hechos han mostrado, han hablado históricamente que los que son los dueños de los medios de producción, pues son los que toman como tal la propiedad y en ese sentido, pues son los que generan una coacción o tienen un poder para toma de decisiones. Y eso a pesar de que estamos hoy día en una sociedad donde es la base de una economía basada en el conocimiento, pues lo refuerza en lugar de quitarle ese argumento, porque podríamos decir, no, es que era propio del siglo XX, mediados del siglo XX, pero hoy, siglo XXI, la forma como ese poder económico se mantiene, tal vez ha cambiado, pero sigue siendo una base decisiva. Me parece valioso lo que estás diciendo, pero quisiera acotar lo siguiente con respecto a tu afirmación, que no es equívoca, acerca de una sociedad cuya dinámica de la economía está basada en el conocimiento. Pero es que resulta que el conocimiento se ha transformado en parte de los medios de producción. Y justamente ese conocimiento es un conocimiento tecnológico que puede ser de tecnologías duras o blandas. ¿Sí? Si son tecnologías duras o blandas, pueden ser también nucleares, es decir, de núcleo o periféricas. Y todas ellas tienen que ver con la tecnología. Y eso no lo poseen otros agentes distintos de los que tradicionalmente
traían el dominio sobre las infraestructuras industriales, los capitales, las acreditaciones de propiedad sobre terrenos o sobre infraestructuras mm, de máquinas, herramientas y cosas por el La estilo. propiedad sobre los esclavos en otra época de la historia. Sí, sí, no, pero lo que estoy diciendo es que esos conocimientos hoy hacen parte también de los medios de producción. Exacto. De, Y de, por de, eso entonces ahí me parece que queda corto esa idea de él quiere rebasar la visión economicista. lo que pasa es que, bueno, eso es cierto lo que tú dices, pero lo otro es que yo no veo cómo puede criticar y desbaratar el concepto marxista. En esa parte no lo puedo ver. Armando iba a Sí, decir algo. sí, no, pues yo veo ahí que definitivamente el personaje pretende algo así como desmaterializar el asunto de la producción, ¿no? Digamos, para alejar a las personas que poseen el poder de la producción, para colocarlo, o sea, para quitarle, digamos, el aspecto económico y colocarlo en terreno del poder, ¿no? Y entre los terrenos ideológicos. Entonces dice, no, ya no, lo que Marx de alguna forma lo veo que dice que se equivoca y porque él no vio que había unas cuestiones de clase más avanzadas en versiones y no define y no pretende definir las clases solamente por lo económico, sino que también intervienen en su identificación y delimitación criterios políticos e ideológicos. Y que además las clases sociales son conjuntos de agentes sociales determinados, principal, pero no exclusivamente por su lugar en el proceso de producción. Entonces aquí es donde empieza digamos, a negar la teoría de Marx. Es decir, digamos, hablando de la esfera económica, creo que estoy afirmando yo, o afirmando no, comentando. Y en efecto, que no se debe deducir el papel principal del lugar económico que se baste en la determinación de las clases sociales. Y sí, lo que yo veo en este momento es que, digamos, hay como una serie de agentes de tercera generación que son los que hoy en día ostentan el poder de esos medios de producción y que cada vez, digamos, las personas del común o, digamos, la sociedad está más alejada de esas personas que ostentan el poder de la producción. Y no sé por qué aquí se me viene a la mente este tema de las, ¿de qué? De las sociedades, las hipersociedades, las hipersociedades planetarias, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de los bancos, como los bancos, como el poder corporativo, el poder corporativo. Entonces aquí el hombre, de alguna forma, está diciendo, está alejándose, digamos, del poder de la producción. Yo estoy metiendo aquí en la mitad el poder de las corporaciones y que adelante del poder de las corporaciones ha surgido una cantidad de clases que son las que están ostentando el poder. Y entonces lo que aquí pretende es, digamos, devaluar el concepto de las empresas, de los propietarios de las empresas. Entonces, digamos que siguiendo un poquito el texto, el señor Dahrendorf dice, las clases sociales son conjuntos de agentes sociales determinados principal, pero no exclusivamente por su lugar en el proceso de producción, es decir, en la esfera económica. Y en efecto, que no se debe deducir del papel principal del lugar económico que este baste en la determinación de las clases sociales. Hoy en día uno podría decir así, que sí, que hay una cantidad de subclases dentro de la economía planetaria y dentro del orden mundial que no reconocemos. Y que para el marxismo lo económico desempeña en efecto el papel determinante en un modo de producción y en una formación social, pero lo político y la ideología, en suma, la superestructura, tiene igualmente un papel muy importante y que de hecho, dice como siempre Marx, Lenin, Mao, proceden a un análisis de las clases sociales, no se limitan solo al criterio económico, sino que se refieren explícitamente a criterios políticos e ideológicos. Yo creo que se hablaban de la producción, ¿no? Y que el segundo término conviene hacer notar que al representarse la concepción marxista, Dahrendorf identifica sin más las relaciones de producción con la relación de propiedad, pero olvida, por ejemplo,
la relación de apropiación real o posesión y confunde a la vez propiedad económica con propiedad jurídica. Y que por esta vía las relaciones de producción determinantes en última instancia en el marxismo quedan reducidas a la propiedad formal de los medios de producción, nada más, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, que creo que esto es como el tema de nuestra María Celia Dweck, dice que esos detalles o precisiones de la teoría fueran tenidos en cuenta, la refutación y superación en la que se empeña el joven Dahrendorf encontraría muchos escollos. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Ajá. Y bueno, tiene un asunto, digamos que en tercer término, la propiedad y la no propiedad de los medios de producción ocupa en la consideración, digamos, materialista, un lugar decisivo en la delimitación de las clases. Pero de ninguna manera eso significa que sea el único criterio a considerar, no, eso no. Aunque en los casos en los que hay la definición de las clases alude solo a la dimensión económica, pues porque definitivamente siempre la determinante en última instancia, pues nunca queda restringida a una sola referencia a la propiedad formal de medios de producción, como se observa pues en las conversaciones de Lenin, por ejemplo. Y que por otra parte, el análisis marxista de la estructura de clases en una formación social concreta, en la que aparecen muchas clases, que las dos que se consideran en el nivel abstracto de modo de producción. Aquí se presenta una enorme complejidad y resulta desde todo punto de vista insuficiente como un elemento analítico de la propiedad o no de los medios de producción. Me parece que aquí es nuestra querida María Cecilia Dweck saca toda su estructura para criticar al señor Dahrendorf y bueno, y por eso dice que resulta desde todo punto de vista insuficiente como elemento analítico la propiedad o no de los medios de comunicación, de producción, perdón. Y por todo ello la aseveración del criterio determinante para el marxismo y que por eso el criterio determinante del marxismo ha perdido validez y debe ser reemplazado. Y que debería ser problematizado a la luz de estas especificaciones, evitando lecturas simplistas. Entonces, el mismo señor Dahrendorf dice, lectura simplista, hace una lectura simplista, él critica, en fin, yo veo aquí que hay como una propuesta, como una posición política de Dahrendorf, claro, en la forma en que se va desdibujando él mismo, ¿no? Claro, a mí me parece que al final de cuentas las ideas de Dahrendorf favorecía las posturas políticas de ese liberalismo asociado a la concepción representacionalista de las democracias de Occidente, muy propias de los pensamientos defendidos por las sociedades capitalistas, tanto europeas de Occidente como la norteamericana. Pues quepa el momento para recordar que él favoreció la idea de una comunidad europea de naciones bajo el amparo de un mercado común europeo que ya venía desde los años 50. Entonces es entendible eso y se le ve la postura o la tendencia de un liberalismo político, pero también un liberalismo económico, que claro, contrasta con la postura clásica del marxismo, que es evidente que no se va a desconocer, que tiene una serie de cosas muy, muy cuestionables hoy por hoy, porque ya no se puede hablar simplemente de que hay dos clases, de los capitalistas y de los trabajadores, no. De hecho, esto es mucho más complejo, como él lo dice bien en su planteamiento. Sí. Bueno, pero prosigamos entonces con la propuesta de Dahrendorf. El camino elegido para la superación de la teoría marxista consiste en sugerir, según él, que las clases se fundan en la distribución global del poder en todos los niveles en el interior de las sociedades autoritarias. Dice, las clases son agrupaciones integradas por titulares de posiciones dotadas de un mismo grado de autoridad dentro de las asociaciones de dominación. Ellas unen a quienes en semejantes asociaciones participan de poder legítimo frente a aquellos otros que, por razón de las posiciones que ocupan, están desprovistos de toda autoridad. A mí me queda esta publicación del año 62 donde cita esto. A mí, hoy por hoy,
en 2024 me queda muy difícil de poder asumir como cierta, a pesar de la complejidad que se ha asumido hoy en el desarrollo de las sociedades contemporáneas, donde los conceptos de clase social se diluyen o se matizan de una manera supremamente difícil y compleja. Pero tal como lo dice, que hay una equiparación por las posiciones que asumen en términos de roles en los distintos puntos de la sociedad donde se ubican los seres humanos, no me genera sino también una sonrisa, porque indudablemente aquí se sabe dónde está el poder y dónde está simplemente el hecho de que hay que hacer lo que hay que hacer. Pero digamos, se trata entonces, dice Dahrendorf en relación a la concepción marxista, de sustituir las relaciones de producción, esas relaciones que decíamos que se dan entre las clases básicas dentro de llamémoslo así, el capitalismo básico de obreros versus capitalistas propietarios de los medios de producción, por relaciones de dominación como causa determinante de las clases. En este, como en otros discursos de la problemática del poder, pues es fácil descubrir la inspiración que tuvo Dahrendorf en las teorías sociológicas de Max Weber. La noción de asociación de dominación, así como la idea de distribución desigual del poder legítimo dentro de la relación de que estamos hablando, nos remite mentalmente a construcciones conceptuales de economía y sociedad. Entonces, según esto, las clases no son agrupaciones económicas definidas por su propiedad, sus ingresos o sus fuentes de ingreso. Las clases sociales, dirá Dahrendorf, son los grupos antagónicos de cualquier asociación de dominación, sea esto la empresa, la familia, la escuela o el Estado. Y aquí, esta diáspora que él plantea, me parece que genera una serie de caos desde el punto de vista conceptual, porque entonces, ¿cómo podemos definir el concepto de clase social cuando ubica como la unidad de análisis y de estudio para la determinación de las clases, unidades de estudio como la empresa, la familia, la escuela o el Estado, que tienen niveles de generalidad que son muy diferentes, muy diversas? Y aquí me parece que se pierde cualquier elemento de seriedad para tener una concepción teórica clara, dura y básica sobre la cual se pueda entender el concepto de clase social y mucho más de conflicto de clase social, porque epistemológicamente y ontológicamente se tiene que tener alguna organización teórica de tipo hipotético deductivo donde pueda haber una equilibración o una asimilación de igualdad de los conceptos para poder hacer las contrastaciones del caso en el sentido teórico. Pero si aquí se ubica en distintos niveles, esos niveles son totalmente disímiles y entonces no permitiría tener claridad en lo que es el concepto de clase social y mucho menos de conflictos entre clase social o clases sociales. Las clases económicas, dice, los grupos de asociación económica son solo un tipo particular de clases e incluso ellas se definen no por un hecho económico, sino por la relación de autoridad o de dominio. A mí me da la impresión que detrás de este tipo de conceptualización hay un intento de desvalorizar el concepto de clase social con el propósito de que cuando se analicen las sociedades no se tenga en cuenta el concepto de clase. Porque aquí está diciendo que entonces ¿cuántas clases sociales puede haber en una sociedad? Múltiples clases sociales. Y eso tampoco es así. Ahora, viene una pregunta y que yo se las formulo a mis queridos colegas, es, el concepto clase social es un concepto que inicialmente viene de una conceptualización, yo diría que a priori del marxismo, y simplemente por una observación intelectual de la historia, de la historia de las sociedades, pero no por una caracterización de tipo científico empírico de decir que una clase social A es esto, una clase social B es lo otro. Están las definiciones básicas a las que se aproximó Marx y después los desarrollos posteriores que
los distintos tratadistas del marxismo han hecho en el siglo XX. Pero justamente si eso se ha hecho así y no es suficientemente claro, estas aproximaciones que hace Dahrendorf, en vez de ayudar, lo que hacen es totalmente disparar en una diáspora de múltiples posibilidades de interpretación lo que se pudiera entender como clases sociales. Porque aquí la dispara en distintos órdenes y en distintas posibilidades. Digamos que aquí, en síntesis, para seguir la exposición que hace la profesora Dweck sobre el pensamiento de Dahrendorf, podemos decir que la superación de la teoría marxista de las clases sociales consiste concretamente en la sustitución del concepto de explotación, que es un concepto medular del materialismo histórico, por el de dominación. Pero eso no queda suficientemente claro para explicar la existencia de clases en distintos niveles de análisis, como empresas, iglesias, escuelas, familia. No queda. Y al contrario, lleva es una situación de caos intelectual para poder entender el concepto clase social. Dice la exposición que, sin embargo, se puede coincidir con Jameson cuando dice, a propósito de las teorías postestructuralistas del poder y la dominación, que algo se pierde cuando la insistencia en el poder y la dominación tiende a borrar el desplazamiento que constituyó la originalidad del marxismo hacia el sistema económico, la estructura del modo de producción y la explotación. Una vez más, las cuestiones del poder y la dominación se articulan a un nivel diferente de las sistémicas y nada se adelanta si se presentan los análisis complementarios como una oposición irreconciliable. Este planteamiento de Jameson me parece que favorece más que todo a las posiciones del postestructuralismo, entendiendo que el postestructuralismo llevó a que se entendiera que los objetos de estudio, desde este enfoque filosófico epistemológico, tienen una generalidad donde hay cierto tipo de cosas que existen y hay otros elementos que no son existentes. Por ejemplo, que realmente lo que existe es la historia y que lo que existe es la ideología. Por ejemplo, en el planteamiento de Althusser, y que la ideología es eterna y que está relacionada con la historia, pero que allí no existen sujetos. Ese tipo de tradición intelectual que le ha dado la muerte epistémica al sujeto. Claro, no se niega que existan seres humanos, pero elimina el concepto de sujeto. Y esto lo encontramos en Althusser, pero después también lo encontramos en Foucault, lo encontramos en Derrida y lo encontramos en Deleuze. Entonces, parece ser que esto lleva a una especie de anarquía intelectual, una anarquía conceptual para poder entender los fenómenos de la sociedad o los fenómenos de los grupos humanos que llamamos sociedad. Y esto genera, a mi juicio, una inestabilidad en la salud intelectual que pudiera tenerse. Y veo que el planteamiento de Jameson conduce también a eso. Pero bueno, digamos que en el esquema de Dahrendorf, si la situación económica, la magnitud de ingresos, la propiedad, no es la que determina la clase, tampoco la determinan otro tipo de compensaciones sociales como es, por ejemplo, el prestigio. Si la división en clases frecuentemente coincide con la división en estratos, o en otras palabras, si la distribución de la autoridad puede coincidir con la distribución de las compensaciones sociales, entiéndase esta como ingresos, propiedad, estatus, etcétera, es porque la posesión de autoridad funciona como medio para la obtención de estas recompensas. Es un asunto que me parece absurdo. Las desigualdades de ingreso, prestigio, formación intelectual no son,
piensa él, más que efluvios o otras formas especiales de esa desigualdad más universal que es el reparto del poder. Pero cuando uno se pone a pensar esto, ¿pero cómo así? ¿Que la sociedad esté desorganizada por el reparto del poder? No, señor. Esto tiene que ver con otro tipo de cosas. Es que la sociedad pervive en la medida en que produce y produce para poder pervivir. Y en ese ejercicio, quienes poseen la capacidad de producir cosas para poder pervivir la sociedad son los que tienen el poder. O sea, que tiene que ver es con la propiedad de los medios de producción. No sé, díganme ustedes qué piensan. Sí, no, pues a mí me parece que hay un factor determinante en el poder, o que sí, determinante en el poder y es la necesidad. Si la gente no tuviera necesidad y estuviera feliz dentro de su propia clase, porque no tiene la necesidad de participar dentro de un proceso de producción, pues todos felices. Pero uno no se puede negar la necesidad como un hecho fundamental en la sociedad. Y de ahí que por ejemplo, hay otra apreciación que es que las clases son grupos muy grandes de personas que se diferencian de otras por el lugar que ocupan dentro de un sistema de producción social y que históricamente ha sido determinado. Y que los medios de producción, por su papel en la organización social y del trabajo, y en consecuencia, por la magnitud de la parte de la riqueza social de que disponen y además del modo en que la obtienen. O sea, también la puedes heredar. O sea, o la acaparas dentro de la economía, la obtienes dentro de la economía, obtienes una riqueza, o también viene por sucesión. Entonces, negar que digamos que la necesidad, negar la necesidad como un factor determinante de una clase social, o que se desaparecen solamente porque los pequeños núcleos sociales tienen su pequeño poder, pues sí, sí, todos tienen su pequeño poder, pero todos definitivamente tienen la necesidad de entrar a los sistemas de producción. Y una cosa con respecto a todo lo que se está presentando aquí es que precisamente el conflicto que se da en la sociedad es en razón a estos elementos una necesidad de la cual está hablando Armando, pero también el hecho de que definitivamente hay quienes son los dueños de la producción y quienes tienen esas necesidades que están insatisfechas, y por eso entonces hay la dicotomía entre quienes poseen y los que no, y no es razonable, no es real que personas que no tienen el poder y además el poder económico sean personas que puedan tomar decisiones y tener autoridad. Definitivamente la autoridad y el poder quedan en manos de quienes tienen los medios de producción, tienen esa autoridad, y es más, socialmente quienes no tienen poder adquisitivo, quienes no tienen esa autoridad, interiormente aceptan que necesitan de ese que sí tienen, y necesitan y por eso se plegan sobre esa autoridad, porque además ofrece unas garantías o una protección. Y eso es lo que hace que las personas que de alguna u otra manera están menos protegidas económicamente en la sociedad, pues busquen a estos para que les den ese respaldo y esa seguridad económica a futuro, porque no han podido construir o no han podido acumular un cierto monto de riqueza que les dé esa estabilidad. Entonces tienen que buscar a los que sí la tienen. Astrid, es una manera muy clara de presentar el problema de las dificultades que tiene el concepto de clases sociales en Dahrendorf y establecer que la autoridad y el poder en la ubicación social es la que determina el conflicto de las clases. No, es que tiene que ver con que obteniendo la propiedad de los medios de producción es que se tiene el poder, porque cuando estamos hablando aquí de poder es la capacidad de tomar decisiones para ir en uno o en otro sentido. Y en ese tipo de significación que estamos teniendo, pues necesariamente alguien que tenga, digamos, algunos niveles de autoridad, por ejemplo, que uno piensa en la estructura del Estado sería, si no tiene dominio de los medios de producción, él podrá tener una autoridad y un poder formal de respaldo jurídico, pero que es temporal,
que es temporal, que es episódico, cosa que es más difícil de que suceda con los dueños de los medios de producción, porque los dueños de los medios de producción tienen una posición de temporalidad mucho más extensa, donde perfectamente sí pueden quebrar, pueden perder, sí, pero tienen un nivel de temporalidad más extensa de aquellos que poseen meramente un poder formal que de respaldo jurídico y político. Yo quisiera pues que me permitieran examinar básicamente el concepto que la estudiante de, de Luis Althusser, Marta Harnecker, planteó en su momento en su libro Los conceptos elementales del materialismo histórico sobre la definición marxista de clase social. Ella diría que las clases sociales son grupos sociales antagónicos. Y hoy vemos que no necesariamente es así, que no necesariamente son antagónicos, en que uno se apropia del trabajo del otro a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económica de un modo de producción determinado. Lugar que está determinado fundamentalmente por la forma específica en que se relaciona con los medios de producción, si son propietarios o no son propietarios. Esta relación específica ha sido considerada clásicamente como una relación de propiedad o no propiedad de los medios de producción, identificándose generalmente la propiedad con la posesión efectiva de estos bienes. Pero ya hemos visto que ambas palabras no significan lo mismo, que no siempre coincide la propiedad con la posesión efectiva de estos medios. Claro, porque la propiedad puede ser una propiedad validada jurídicamente, pero entre tener una validez jurídica y una posesión efectiva de los medios de producción hay una distancia, porque alguien puede ser propietario legal, pero ser simplemente un testaferro, y que el propietario real tiene la posesión efectiva de los mismos. Esta confusión tiene su origen en el capital, en la propia obra marxista, ya que en el modo de producción capitalista premonopolista estudiado por Marx, eso también hay que entenderlo. Marx estudió una sociedad capitalista que ya no corresponde a la que tenemos hoy. Coinciden ambas relaciones en una misma persona. Antes, los dueños de los medios de producción eran propietarios de los medios de producción, pero hoy sabemos muy bien que los dueños de los medios de producción no necesariamente son los propietarios. ¿Por qué? Porque hay unas distinciones en lo que es la juridicidad de la propiedad, y otra cosa es la propiedad en términos de posesión misma de los medios de producción. Y justamente una de las versiones que hemos tenido es lo que hemos llamado el testaferrato, donde el testaferro es dueño de algo que no es de él, que la posesión real, la propiedad real está en otro, en cabeza de otro. Entonces, decía Marta Harnecker que el capitalista es propietario de los medios de producción y los posee efectivamente. Esto en el caso de las sociedades del capitalismo inicial. Al mismo tiempo, ya que sin su intervención o la de un delegado suyo, el complejo proceso de la producción no podría marchar. Sin embargo, en la única sección de El Capital donde Marx se refiere a formas precapitalistas de producción, distingue claramente estas dos relaciones de propiedad y de posesión efectiva. De todas maneras, había alguna advertencia en el pensamiento marxista que podrían haber esas diferencias. Hoy es mucho más sofisticado esto, con todo el asunto de la propiedad corporativa, donde justamente lo que hablaba Armando, la propiedad de los medios de producción que está relacionada con corporaciones. Las corporaciones son una red de relaciones hipercomplejas donde tanto lo financiero como lo industrial, lo farmacéutico, producción de alimentos, todo el asunto de la comunicación, de las relaciones sociales, de las tecnologías electrónicas, con las tecnologías de la comunicación, con las tecnologías de comunicación de masas, etcétera, están vinculadas en una inmensa red que puede pertenecer a unos pocos, pero que es administrada por muchos.
Y esos administradores pueden aparecer como propietarios, pero son propietarios desde el punto de vista simbólico de legitimidad jurídica, donde realmente la propiedad real, por decirlo de alguna manera, es en aquellos que tienen el poder de hacer las transformaciones. Por eso, presidentes, los que son presidentes de corporaciones, ellos no son dueños, ellos son representantes o delegados de los dueños, y así sucesivamente. Entonces, aquí estamos diciéndolo de una manera muy simple, pero esto es una arquitectura supremamente compleja, donde hay una subdivisión del trabajo de una manera sofisticadísima, donde muchas veces hasta se pierde la posibilidad de rastrear los dueños reales de los medios de producción. Hoy por hoy. Y claro, en ese sentido, la tradición marxista se pierde y no puede dar explicación ni diagnóstico de la sociedad actual, pero mucho menos y tampoco pues la propuesta que hace Dahrendorf. Eso quería decirles. Sí, no, eso que acabas de decir es estupendo. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando uno empieza a mirar todo este tema, por ejemplo, de la economía, del desarrollo de la economía americana, cuando narran que cuando Steve Jobs recibe las invenciones que derivaron la creación de su empresa, pues Estados Unidos, su departamento de ciencia o sus cuestiones de estas de donde certifican las invenciones, las entregan a un sistema de producción, pero el Estado es dueño de eso y ellos tienen, digamos, una serie, digamos, de obligaciones para hablar únicamente, por ejemplo, de cómo se gestan las nuevas propiedades y lo que ha venido ocurriendo con los sistemas tecnológicos. Y por otro lado, cuando tú miras, digamos, el corporativismo bancario, que muchas veces está calculado el ingreso que va a recibir una determinada empresa y cómo les otorgan esos dineros a esas empresas para que produzcan. Entonces, ahí hay un poder sobre el ingreso. Entonces, yo diría que más que, digamos, que este cuento de que las iglesias, de que la familia, como las clases de poder y todo, lo que hoy en día tenemos es una subdivisión del poder en muchas clases. El efecto corporativista es el mejor para dar el ejemplo que tú acabas de dar, de mostrarnos. Muy bien, pues en ese sentido vemos que el planteamiento de Dahrendorf como intento de superar las categorías marxistas del concepto de clase y conflicto de clase son insuficientes, pero también tenemos que reconocer que hoy por hoy las categorías marxistas también son insuficientes para diagnosticar nuestra sociedad contemporánea de los distintos países y la sociedad contemporánea global del planeta. ¿Y esto a qué lleva desde el punto de vista de la filosofía de las ciencias sociales? Que han habido una serie de transformaciones tan grandes en la sociedad de las naciones y en la sociedad planetaria global, o sea, la sociedad de las propias naciones, que hace que haya un subdesarrollo en el avance de las teorías, métodos, metodologías, la propia ontología y la propia epistemología de las ciencias sociales para poder caracterizar cómo está la sociedad actual en los distintos países del mundo y en la sociedad global planetaria. ¿Por qué? Porque también se ha diluido los objetos de conocimiento y en eso es importante desde el punto de vista ontológico. ¿Cómo vamos a tener en las ciencias sociales una unidad de estudio? Es que podemos tomar como unidad de estudio hoy por hoy una familia o una comunidad de barrio o una comunidad de vereda o una comunidad de una localidad, de una megaciudad o el conjunto de comunidades de una ciudad o las comunidades de una región geográfica de un país o el conjunto de comunidades de un país
o el conjunto de unidades de un continente o el conjunto de comunidades planetarias de todos los países. Creo que se van dando cuenta que hay un problema ontológico de la definición de unidad de estudio en los estudios sociales. Y esto nos obliga a ver la crisis que hay desde el punto de vista ontológico y por lo tanto epistémico para poder producir conocimientos sobre los distintos grupos humanos en cualquiera de estos niveles de unidad de estudio o unidad de análisis que les he presentado. Esto lleva también pues a un problema también desde el punto de vista metodológico, porque lo metodológico nos lleva a lo epistémico para producir conocimiento, pero lo epistémico está íntimamente ligado con lo ontológico. ¿Cuál es la unidad de análisis que vamos a circunscribir para poder abordar la investigación sobre eso? Entonces vemos que lo ontológico con lo epistémico y lo metodológico está haciendo crisis hoy por hoy en las ciencias sociales en todo el mundo. Entonces, no se pueden construir teorías generales de la sociedad. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que hay un colapso para poder tratar de construir una teoría de las clases sociales o conflicto de las clases sociales. ¿Por qué? Porque es que depende de las unidades de análisis que pudiéramos abordar para producir conocimiento. Entonces, esto lleva a que no pueden haber teorías globales sobre las sociedades, teorías generales sobre las sociedades. Estoy viendo que no se pueden construir. ¿Por qué? Porque las dinámicas de las unidades de análisis serían lo que lo permiten. Los estudios actuales que se hacen a nivel público de los países tienen una visión de interés hacia la planeación nacional de los países, pero también se hacen estudios regionales. Por ejemplo, los estudios que se hace en la Comunidad Económica Europea o los que se hacen en la comunidad latinoamericana para entender las sociedades, llevan a niveles de explicación que tienen ese propósito, pero también se hacen estudios de nivel nacional. El Departamento Nacional de Planeación de Colombia, por ejemplo, hace estudios, y esto no permite que haya unicidad en la terminología y en la conceptualización teórica de estudios regionales con los estudios nacionales y menos con los estudios planetarios. Ese problema de subdesarrollo de las ciencias humanas y sociales por su dificultad de ubicación ontológica de las unidades de estudio conduce a que siempre vamos a tener conocimientos fracturados o conocimientos que son simplemente anecdóticos o si no anecdóticos, si son rigurosos, van a ser simplemente episódicos de un momento en el tiempo de un grupo humano. Y esto para tomar decisiones. Porque generalmente los estudios en ciencias sociales se hacen con el propósito hoy por hoy de toma de decisiones que son de orden económico, político, social, de bienestar, etcétera. Quería pues añadir eso porque esta es la parte que toca con el problema de la filosofía de las ciencias sociales, en este caso. Y no sé, ¿qué amerita ello? ¿Ah? Pues en relación a lo que estás diciendo, aquí también hay un elemento, pues, que yo lo veo como muy en la sombra, por decirlo de alguna manera. Sí es pertinente el hecho de que definitivamente hay en la situación del análisis sobre la sociedad, pues conjuntos, de lo cual podríamos tomarlo como tú lo estás diciendo, pues para sectores específicos, para condiciones particulares, que lo que hace es que no podríamos generalizar. Pero también está de por medio el hecho de que la situación de entender lo que es la posición de poder. Posición de poder sería una categoría o el poder como tal, sobre la cual se pueden ver a la luz de diferentes unidades de análisis, ¿sí? Como él está diciendo, que es la unidad, por ejemplo, la unidad de análisis familia, la unidad de análisis empresa, ahí hay una forma de entender
a qué se está refiriendo cuando se dice poder en cada contexto, ¿cierto? Claro, claro, tú estás planteando algo interesante y entonces es el hacer una modificación de las categorías de análisis para aplicarlas a distintas unidades de análisis. Y eso sí permitiría poder construir cierta tendencia de teorías más generales, porque sería cómo es, eh, digamos, el estudio del poder en, en en organizaciones empresariales pequeñas y cómo es el estudio del poder en las estructuras globales nacionales de estados de desarrollo económico alto y hacer alguna comparación allí a ver si hay similitudes o diferencias. Listo. Yo admito eso, que sería una posibilidad de salida, Astrid. Exacto. Sin embargo, entonces se queda corto cuando solamente lo limita a situaciones de una dicotomía. Como de que, Claro, ya no puede servir, Astrid. Por eso exacto, ni en la categoría marxista no sirve, ni ni el otra. análogo tampoco. Sí, no, no, ahí tiene que abrirse y yo sí pienso en la necesidad de hacer estudios empíricos. Esto no puede quedar simplemente en elucubraciones conceptuales, sino claro, se pueden lanzar teorías, como decía Popper, pero después hacer el trabajo empírico para ya sea refutarlas o darles una validación que sería siempre temporal, pues, en la capacidad explicativa que tuviera el estudio empírico y la teoría asociada a él. Claro, y ahí es donde precisamente nos ayuda mucho a entender cuando lo vemos es en unas relaciones de sistema. Y entonces no se ve como la dicotomía que están planteando tanto Dahrendorf o como la muestra Marx, sino más bien en esas relaciones de sistema de cómo, ¿sí? Claro, sí, el enfoque de sistemas, incluso como sistemas de alta complejidad, De alta complejidad. lo permitiría, sí, sí. Sí, Yo, entonces ahí sí es valioso pues las ideas que tú nos fuiste dando inicialmente, porque de una u otra manera lo que uno sí encontraba al principio era como si estuviéramos hablando de dos teorías en extremo que Dahrendorf quería unificar, pero vuelve a ser un problema porque siempre las teorías unificadoras, y como lo has mencionado, ese criterio de unificación para atender objetos de investigación que en sí mismos son complejos, pues caen en una situación de inmanejable, ¿no? sí, o insuficiente, incluso que puede generar una sonrisa, porque a mí me generó cierta sonrisa esas aproximaciones que hizo Dahrendorf, pues entendemos, años 60, pero no, hoy por hoy es imposible eso. No, y que en alguna medida en las conclusiones, que me acuerdo de la lectura general del texto, donde da a entender como que un ciudadano o un individuo, independientemente de lo que sea, tiene poder y que entonces ese poder lo ejerce. A ver, ¿a qué tipo de poder se estaría Claro, refiriendo? ahí es donde quedan diluido y digamos como se vuelve miserable el concepto, porque es que, pues sí, yo tengo poder de elegir si como frijoles o arroz, pero yo no tengo poder para decir si el dólar sube o baja, por ejemplo, en la economía. Entonces, también en ese sentido hay que ser seguramente más riguroso en la definición teórica de una categoría de análisis para aplicarla a unidades de análisis o unidades de estudio específica dentro de las llamadas ciencias sociales. Bien, en el caso mío, yo no tendría más que decir. Creo que eso ha sido para mí valioso y les agradezco que me hayan escuchado en la intervención. Bueno, pues es en general lo que vamos viendo aquí, si Armando quiere también decir algo, es como de una u otra manera hacer la lectura digamos, de una teoría como esta a la luz de estas relaciones. Uno muestra más por el lado de cómo es la conexión entre lo ontológico, lo epistemológico y la perspectiva de cómo entender los fenómenos en esa línea, da una fortaleza para hacer
digamos, una lectura más amplia, que simplemente ir a la información que esté presentando un autor, como es el caso aquí de la doctora, que nos está haciendo pues, una reflexión entre dos autores, pero si nos quedamos solamente viendo la parte de los enunciados, pues entonces va a quedar de todas maneras una visión reduccionista. Sí, yo solamente quiero agregar algo al planteamiento que hizo Francisco acerca del poder, con una pregunta. ¿Es real el poder que tengo para elegir al presidente? Esa es una pregunta. Entonces, como habla del poder que tiene la sociedad para hacer algo, entonces yo me pregunto, ¿es real el poder que tengo para elegir al presidente? Cuando sabemos que hay una cantidad, digamos, de efectos publicitarios que se cuidan en la inversión, que se cuidan en lo que se dice, etcétera, y que finalmente, desde hace mucho tiempo, diría, viene ocurriendo que lo que se ejerce allí es una especie de, no quiero usar la palabra manipulación, pero ya la usé, de criterios. Claro, no, Armando, muy bien, no. Lo que estás diciendo es valioso. Dentro de las múltiples acepciones de poder, el hecho de el tener poder para elegir un presidente funciona como las muñecas estas matrioscas, porque existe una inmensa muñeca donde existe un megapoder que encierra a otros poderes de menor envergadura hasta que lleva a el poder de elección de una persona, pero este poder de una persona está enmarcado dentro de otros poderes que ya han decidido por ti. Entonces, a ti te queda solamente un espaciecito para elegir algo que ya está predefinido desde lo macro. Claro, por lo menos en ese caso. Ahora, yo no me atrevería a decir que eso funciona para todo, pero en el caso que estás planteando, se me ocurrió esta figura de la matriosca. Sí. Y sí, esto es lo que hace tan difícil el hacer investigación y construir teoría dentro de las ciencias sociales. Exacto. Bueno, entonces muy agradecidos con Astrid, con Francisco por la maravillosa exposición y con Astrid también. Entonces, pues nos vemos en la próxima. En la próxima, sí, muchas gracias. Astrid, un abrazo, Armando, un abrazo. Gracias a ustedes por estas reflexiones tan interesantes. Muy amables. Chao. Chao.